laboratorio de simulaciones en fisiología y realizaremos en esta oportunidad el ejercicio número 8. Y dentro del ejercicio número 8 realizaremos la actividad número 2, que habla acerca de la exploración de la especificidad de la amilasa por el sustrato. Muy bien, ingresamos a la actividad y como siempre los objetivos que nos pone para entender la actividad son los siguientes. Explicar cómo puede ser evaluada la actividad de enzimas hidrolíticas mediante el ensayo IKI, yoduro de potasio, y el test de Benedict. Comprender la especificidad que tienen las enzimas por su sustrato. Entender la diferencia que existe entre almidón y celulosa actuando como sustratos. Recordemos que el almidón y la celulosa son polímeros de glucosa, pero el almidón se une a través de enlaces alfa 1,4 y la celulosa mediante enlaces beta 1,4. Esa es la diferencia que vamos a explicar más adelante. El siguiente de los objetivos es explicar la especificidad de la peptidasa por el sustrato. Ya estamos cambiando de sustrato de un polisacárido a un péptido. Y por último, explicar cómo las bacterias pueden ayudar a la digestión. Muy bien, entonces en esta actividad vamos a investigar la especificidad de las enzimas por sus sustratos. Para ello vamos a hidrolizar almidón con amilasa salival, enzima producida por las glándulas salivales y secretadas en la boca para obtener maltosa y maltotriosa. Para detectar actividad enzimática hemos de identificar la presencia del sustrato y del producto y determinar en qué medida se ha producido la hidrólisis. El sustrato es una sustancia sobre la que actúa la enzima. La enzima tiene un hueco llamado zona activa donde debe encajar temporalmente el sustrato o sustratos para que ocurra la catálisis. El sustrato a menudo se mantiene en la zona activa de los enlaces no covalentes, enlaces débiles, como enlaces iónicos o puentes de hidrógeno. En un proceso digestivo, la actividad de la amilasa provoca la disminución de almidón y el aumento de maltosa y maltotriosa, de acuerdo con la siguiente reacción. Vamos a tener almidón más agua con la enzima que es la amilasa, nos va a dar maltosa, maltotriosa más almidón. Muy bien, debido a que los cambios químicos que ocurren en la digestión del almidón a maltosa no se pueden ver a simple vista, es necesario llevar a cabo un ensayo enzimático, un método químico para detectar la presencia de sustancias digeridas. Realizarás 2 ensayos enzimáticos para cada muestra. El ensayo yoduro de potasio detecta la presencia de almidón o celulosa y el test de Benedict detecta la presencia de azúcares reductores, como glucosa o maltosa, que son los productos de la digestión del almidón. En el ensayo yoduro de potasio, una solución de color caramelo vira normalmente a un color azul oscuro en presencia de almidón o celulosa. El reactivo de Benedict es una solución de color azul brillante que vira a verde anaranjado a marrón rojizo en presencia de cantidades crecientes de maltosa. Es importante entender que los análisis enzimáticos solo indican la presencia o ausencia de sustancia. Eres tú quien debe analizar los resultados de los experimentos para determinar si se ha producido una hidrólisis enzimática. El almidón es un polisacárido que se encuentra en las plantas, donde se utiliza para almacenar energía. Las plantas también poseen otro polisacárido, la celulosa, que proporciona rigidez a la pared celular. Ambos polisacáridos son polímeros de glucosa, pero las moléculas de glucosa se unen de manera diferente. Ensayarás si la amilasa salival digiere la celulosa. Además, vamos a investigar si una suspensión de bacterias puede digerir la celulosa y si la peptidasa, una enzima pancreática que digiere péptidos, puede romper también el almidón. Muy bien, aquí nos dice el equipamiento que vamos a utilizar, que es el mismo que utilizamos anteriormente, y nos hace una serie de preguntas también para poder entender correctamente el tema. Muy bien, la pregunta número 1 nos dice: ¿cuál de las siguientes cosas es cierta para las enzimas y sustratos? ¿El sustrato forma un enlace covalente con el sitio activo de la enzima? No, sabemos que eso no ocurre. ¿El enzima es actuada por el sustrato? No, tampoco. Es, digamos, el enzima va a provocar una unión, pero no es actuada.
¿Las enzimas son específicas sobre los sustratos sobre los que pueden actuar? Sí, sabemos que eso es correcto. Deben de ser muy específicas y tener una alta afinidad. Si el producto de la catálisis está presente, ¿la enzima no está actuando sobre el sustrato? No, eso puede haber una reacción, pero no necesariamente en todos los casos eso puede ocurrir. Muy bien, la pregunta número 2 nos dice, ¿cuál de los siguientes es o son azúcares reductores o reducidos? Ya sabemos que los azúcares reducidos van a ser los que son de los productos de la digestión de alguna amilasa. Entonces aquí vamos a saber que es tanto ambos glucosa como maltosa, que sabemos que la maltosa es un disacárido de glucosa. Muy bien, la pregunta número 3 dice, la celulosa y el almidón, ambos son. ¿Se encuentran en las paredes celulares de las plantas? No, sabemos que el almidón no. La celulosa sí, pero el almidón no. ¿Son polímeros de glucosa? Sí, pueden ser considerados de polímeros de glucosa, pero también son polisacáridos, entonces estaría incompleto. ¿Son polisacáridos? Sí, y también polímeros de glucosa, entonces no termina siendo verdad del todo. Y después la otra sentencia nos dice, son polímeros de glucosa y que se encuentran en las paredes celulares de las plantas. Es correcto, pero también están dentro de la célula vegetal, entonces no está correcto del todo. Y la última nos dice que son polímeros de glucosa y polisacáridos, entonces esta sería la pregunta más acertada para la celulosa y el almidón, que son polímeros de glucosa y polisacáridos. Muy bien, la pregunta número 4 nos dice que las proteínas y los péptidos, las proteínas son péptidos que se van uniendo, van uniendo aminoácidos con un tipo especial de enlace covalente llamado enlace peptídico. ¿Cuál? Entonces nos pregunta, ¿cuál de las siguientes enzimas crees que sería específica para un enlace peptídico? Obviamente que serían las peptidasas. Las amilasas sabemos que van a cortar el almidón, la celulosa y la lipasa los lípidos. Entonces la peptidasa obviamente va a cortar a las proteínas. Muy bien, la pregunta número 5 nos dice que en el ensayo de Benedict prueba la presencia de. Sabíamos que es una reacción que da una reacción con azúcares simples. Entonces, por ejemplo, con el almidón y la celulosa no va a dar y con péptidos no, porque el péptido es una proteína. Entonces va a ser con azúcares reducidos. Muy bien. Continuamos. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al ensayo donde vamos a hacer los distintos tipos de exploración de la especificidad de la amilasa por el sustrato. Entonces nos dice que coloquemos los tubos en esta gradilla y que posteriormente lo que tenemos que hacer es colocar las diferentes soluciones en estos tubos. Entonces en el tubo número 1 nos dice que coloquemos amilasa, almidón, estamos colocando el enzima, el sustrato y el buffer a pH 7. Entonces aquí sabemos que esta reacción va a ocurrir porque nosotros le estamos colocando todas las condiciones para que se pueda desarrollar. En el tubo número 2 dice que coloquemos amilasa, de nuevo el enzima. Ahora vamos a colocar glucosa y pH 7. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El enzima, digamos, no va a poder actuar porque no tiene un polímero. Entonces, digamos, aquí no va a ocurrir absolutamente nada. El tubo número 3 nos dice que coloquemos la amilasa, la celulosa. Vamos a ver si la amilasa es capaz de digerir a la celulosa. Y a pH 7. Démosle la condición de la enzima necesaria para que pueda cortar. Entonces vamos a ver si este polisacárido puede ser digerido por la amilasa. El tubo número 4 vamos a colocar nuevamente celulosa, pH 7 y agua deionizada. Muy bien, el tubo número 5 vamos a colocar la peptidasa, que la tenemos aquí. Recuerden que la peptidasa va a cortar péptidos, almidón. Vamos a ver la especificidad de esta enzima. Y a pH 7 le vamos a colocar la condición adecuada. Y por último vamos a colocar bacterias
que tienen una pared celular. Celulosa. Vamos a ver si las enzimas que tienen las bacterias pueden digerir o no a la celulosa. Y pH 7. Muy bien. Continuamos con los ensayos y ahora nos hace una pregunta para pensar, que nos detengamos a pensar. Dice que el tubo número 2, este tubo, el tubo número 2 incluyó amilasa, glucosa y tampón a pH 7. Entonces, nos hace una pregunta, dice, ¿para qué hemos puesto eso? Para asegurar que la enzima amilasa esté funcionando, eh, para que sea como una prueba positiva del test de Bennett, para asegurarnos que no haya amilasa contaminante con la glucosa o asegurarnos que no haya glucosa como contaminante en la amilasa. Entonces, obviamente, que si en el tubo 2 lo único que teníamos es la amilasa y glucosa, lo que nos va a servir es como un control positivo para el ensayo de Benedict, ¿no? Este va a ser por eso tenemos este tubo. Bien, entonces ahora dice que incubemos todas estas reacciones que hemos puesto aquí a 37 grados durante una hora. Vamos a incubar para que en estas condiciones de pH 7 que le hemos puesto en la mayoría, esa reacción pueda ocurrir. Entonces que las enzimas puedan tener ese, ese momento para poder funcionar. Muy bien, entonces ya estuvo la incubación. El siguiente paso nos vuelve a hacer una pregunta y nos dice, ¿crees que ahora en el tubo número 3, que en el tubo número 3 teníamos amilasa, que es la enzima, celulosa y tampón a pH 7, mostrará una prueba de Bennett positiva? Entonces, a ver, la amilasa sabemos que es una enzima específica que va a cortar al almidón, pero a la celulosa probablemente no porque tiene otro tipo de unión. Entonces, probablemente vamos a tener una prueba de Bennett negativa. Entonces, aquí sería que no. Muy bien, entonces ahora nos dice que hagamos los ensayos, que coloquemos estos tubos aquí, coloquemos mitad y mitad. Vamos a ir poniendo en los tubos. Tubo número 6. Ahora tenemos la mitad. Entonces, lo siguiente es que dice que pongamos hagamos la prueba de Iki, de yoduro, y fíjense lo que está ocurriendo. Aquí tenemos la amilasa con el almidón a tampón pH 7 y entonces hubo reacción. Entonces todo el almidón pasó y luego cuando hagamos el reactivo de Benedict lo deberíamos tener positivo. Por eso nos da negativo de Iki. En el tubo número 2 tenemos amilasa, glucosa, o sea que no tenemos almidón, entonces no va a haber, no hay forma posible que haya una reacción positiva para el Iki. En el tubo número 3 tenemos amilasa, celulosa y tampón pH 7. Entonces aquí no sabemos si el Iki puede dar positivo, da negativo, perdón, porque pasó todo a azúcares reducidos. Entonces vamos a tener que esperar a ver el reactivo de Benedict. El tubo número 4 tiene celulosa, tampón a pH 7 y agua, pero da negativo para Iki. Entonces lo que está pasando aquí es probablemente también que da negativo porque no hay reacción. Entonces en el tubo número 3. En el tubo número 5, que tenemos la peptidasa, almidón y tampón pH 7, lo que está pasando es que la peptidasa es una enzima específica para proteínas y no para cadenas grandes de azúcares. Entonces por eso da la reacción positiva. Y en el tubo número 6 hay bacterias y celulosa y entonces obviamente no hay reacción. Entonces esa es la explicación en estos tubos. Si guardamos los datos, vamos a tener aquí las reacciones. Muy bien, continuamos. Bueno, dice que inspeccionemos el color azul oscuro para los casos, que es lo que acabamos de hacer, y que guardemos los datos. Muy bien, entonces ahora nos dice que nos detengamos y que dice que qué tubo
se incluye para detectar la amilasa contaminante en el buffer o en la celulosa. Entonces, en el tubo número 1 hay amilasa, almidón y tampón APH7, no. En el tubo número 2 hay amilasa, glucosa y tampón APH7, tampoco. La amilasa, celulosa y tampón APH7, tampoco. Y la celulosa, tampón y agua ionizada, tampoco. Entonces, ninguna de las anteriores va a ser, digamos, las que se ha incluido para detectar amilasa contaminante. Muy bien. Entonces ahora nos dice que coloquemos el reactivo de Benedict aquí. Perdón, aquí. Entonces ahí ya tenemos el reactivo de Benedict. Recuerden que el reactivo de Benedict lo que tenemos que hacer es hervir la muestra para que dé la reacción. Entonces vamos a hervir las muestras. Entonces aquí ya empezamos a tener las reacciones positivas y negativas. Entonces lo que vemos aquí es que en el tubo número 1, que teníamos la amilasa y el almidón, ha funcionado porque da negativo para X y positivo para Benedict. El tubo número 2, que es amilasa, glucosa, obviamente, que va a dar positivo a pH7. Aquí no ha habido reacción, sino porque directamente hay glucosa. El tubo número 3, que hay amilasa más celulosa. Entonces, la amilasa no fue capaz de cortar a la celulosa, y entonces vemos la especificidad que va a tener. Entonces, por eso nosotros no podemos comer hierba, porque obviamente es completamente indigesto, porque no somos capaces de poder romper a la celulosa para poderla digerir. En el tubo número 4 es celulosa tampón, obviamente que no va a dar porque no hay enzima. El tubo número 5 es la peptidasa más el almidón, obviamente que esto es para ver la especificidad de la enzima y obviamente no hay reacción. Y el tubo número 6, fíjense lo que ocurrió con el tubo número 6, que pusimos bacterias, la celulosa y el tampón. Sí hay reducción de azúcares por el reactivo de Benedict. Entonces lo que está pasando aquí es que las bacterias nos están ayudando a poder degradar la celulosa. Entonces, por eso nuestras bacterias en el intestino muchas veces nos pueden ayudar en estos procesos. Entonces, si bien, digamos, aquí habíamos puesto bacterias, celulosa, da positivo para Benedict porque las enzimas que tienen las bacterias pueden digerir a la celulosa. Muy bien, que eso ya lo hervimos y tenemos que guardar los datos. Entonces aquí vamos a tener todos estos datos que hemos ido comentando, que son positivos y negativos para la reacción de Benedict por esos motivos. Entonces ahora nos hace una pregunta y nos dice, ¿cuál es el sustrato habitual para la enzima pancreática peptidasa? Obviamente que sabemos que van a ser los péptidos. Eso es lo que podemos saber. Muy bien, entonces con este ejercicio hemos explorado la especificidad que tiene la amilasa por sustrato. Sabemos que la amilasa solamente es capaz de cortar el almidón y que otras enzimas tampoco pueden cortar a un sustrato distinto. Entonces, mediante estos ensayos que hicimos de Benedict y de Icky, podemos determinar estos tipos de especificidades. Entonces, espero que con este vídeo hayan comprendido correctamente esta especificidad. Muchas gracias.